Cuando estaba en el instituto, tuve la oportunidad de trabajar como socorrista en una piscina cubierta en un polideportivo. Bueno, no era socorrista, porque todavía no tenía 18 años, pero era como el asistente de los socorristas. Entonces, aparte de enseñar clases de natación, me tocaba ayudar a los socorristas con las cosas que tenían que hacer. Y parte de lo que tenían que hacer los socorristas era vigilar lo que ellos llamaban el tiempo libre. El tiempo libre en una piscina es cuando realmente no puedes hacer lo que quieras en la piscina, puedes disfrutarla, porque a veces en la piscina tienes clases de natación o está gente haciendo deporte, ejercicio, pero este tiempo libre era cuando realmente se llenaba de niños y de adolescentes y estaban jugando por 2 horas. El tiempo libre era el caos. Recuerdo que la supervisora de la piscina, cuando entré a trabajar allí, me dijo, yo tenía 16 años, me dijo: parte de tu trabajo en el tiempo libre es aplicar las reglas de la piscina. Naturalmente mi pregunta fue: ¿cuáles son las reglas de la piscina? A lo que me llevó a un cartel que estaba justo enfrente de la cocina, de la piscina, y el cartel medía como 4 metros por 3 metros y estaban enumeradas las siguientes reglas. Primero, número 1, ducharse antes de entrar a la piscina. Número 2, no se puede correr alrededor de la piscina. Número 3, no puedes traer envases de vidrio en la piscina. Número 4, no se permite juegos bruscos. Pero sin duda, la regla que más me gustaba era la número 5, la última. El socorrista, dice la número 5, o decía, el socorrista posee la autoridad final en cada decisión. Imaginaros, un chico de 16 años recién cumplidos, con una camiseta que decía socorrista y un silbato, y esa última regla en el bolsillo. Era un peligro. De hecho, utilicé esa norma varias veces. Bueno, la utilizaba todos los días, realmente. Y cuando alguien tenía alguna pregunta, yo le decía: ¿sabes leer? Mira lo que dice la número 5. Ya me parecía. Se hace lo que digo. Pero claro, me encantaba tener la autoridad final en la piscina, pero cuando llegaba a casa no tenía la autoridad final. No le podía decir a mi padre o a mi madre: ¿tenéis alguna pregunta? Mirad la regla número 5. Porque la autoridad final la tenía en una piscina, en un polideportivo de Burbank, en California, pero en casa no tenía ningún tipo de autoridad. Y eso lo entendemos, ¿verdad? Podemos pensar en términos humanos y sabemos que nadie tiene autoridad absoluta. Un policía tiene la autoridad que le da el Estado, pero mientras está trabajando. Si no está trabajando, no tiene la autoridad. Lo mismo con un político. Tiene autoridad hasta que no está trabajando. Pero esta mañana vamos a ver cómo Jesús tiene toda la autoridad. Y vamos a ver que la autoridad de Jesús no es solamente total en algunas partes de su vida o de la vida de nosotros, sino que Jesús tiene la autoridad total y su autoridad trasciende todas las esferas del mundo, del universo. Jesús tiene la autoridad final y autoridad absoluta. Para ello, ¿por qué no me acompañas a el Evangelio de Lucas, capítulo 5? El Evangelio de Lucas presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Este es un título mesiánico que nos dice que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado. Y en este Evangelio nos devela quién es Jesús. Y es uno de los 4 evangelios que nos muestran a nuestro Salvador. El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús
es el Mesías, y en unos capítulos antes del capítulo 5 se nos dice que Jesús es el escogido de Dios, porque cuando Juan el Bautista lo bautiza, el Espíritu desciende sobre él y dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Esta no era una frase común y corriente. Esta no era una frase hecha, sino que con pocas palabras el Espíritu de Dios está validando, está legitimando el ministerio de Jesús. Citando dos profecías del Antiguo Testamento. Una, el Salmo 2, que demostraba que el Hijo de Dios, el Mesías, iba a reinar con equidad y autoridad. Y también citando parte de Isaías 42:1, donde habla que el siervo de Dios, el Mesías, es el ungido. Todo esto para demostrar que Jesús tenía toda la autoridad. Inmediatamente después de esto, el Espíritu lo lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Y allí Jesús demuestra su autoridad, resistiendo al diablo 40 días, siendo tentado. Luego Jesús comienza su ministerio y, como dice Lucas 4:14, comienza su ministerio en el poder del Espíritu. Y por Galilea y las zonas de alrededor se empieza a difundir su fama. Empieza a enseñar en sinagogas. Y era, como dice la Escritura, alabado por todos. La idea de alabar o de glorificar, la idea que la gente, por lo general, tenía una buena disposición de escuchar a Jesús. Estaba enseñando. ¿Pero por qué? Bueno, nos dice la palabra de Dios que Jesús enseñaba con autoridad. Siguiendo en el capítulo 4, en los versículos 16 al 30, Jesús va a Nazaret, a la ciudad que lo vio crecer, y allí lee del profeta Isaías y proclama públicamente que Él es el Mesías esperado. Mientras hace esta afirmación, encuentra por primera vez oposición a lo que había dicho, tanto que quieren despeñarlo en la cumbre de un monte. Pero Jesús, con autoridad, como dice Lucas 4:30, pasa por el medio de ellos y se va. Inmediatamente después, Jesús va a Capernaum, una ciudad de Galilea, donde Jesús pasa mucho tiempo de su ministerio, donde Jesús está allí y enseña, y dice que la gente se queda admirada. ¿Por qué? Porque Él enseña con autoridad. En esa misma ocasión, Jesús sana a varios, demostrando su autoridad sobre las enfermedades, y expulsa a varios demonios, que cuando querían hablar, Jesús con autoridad les reprende y no les deja hablar. Jesús sana hasta la suegra de Pedro, de una fiebre. Y vamos a ver que Pedro realmente es una de las personas vitales en la historia, que vamos a ver en el capítulo 5. En el capítulo 4 acaba con Jesús predicando por toda la región de Galilea. Y algunos le buscaban, y su prioridad era anunciar el Evangelio, porque para esto Dios le había enviado. En el último versículo, en el versículo 44 del capítulo 4, dice que Jesús predicaba en las sinagogas de Galilea, una vez más demostrando su autoridad. La historia que vamos a ver esta mañana ocurre en medio del ministerio de Jesús en la región de Galilea. La fama de Jesús era tal porque estaba anunciando el Evangelio, sanando enfermos, expulsando demonios. Jesús está demostrando su autoridad como el Mesías, como el Hijo de Dios. No solamente está enseñando en autoridad, sino que sana, manifestando su autoridad sobre las enfermedades, expulsa demonios, señalando así su autoridad sobre los demonios. Y en medio de todo esto, en medio del comienzo de su ministerio, es cuando ocurre la siguiente historia. Mirad conmigo el versículo 1 del capítulo 5. Dice: aconteció que mientras una multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda
y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Desde pequeño esta historia me ha cautivado. Pero no fue hasta de mayor que entendí realmente qué estaba pasando en esta historia. Y honestamente no fue hasta hace un par de meses atrás que entendí la autoridad de Jesús en esta porción de las Escrituras. Este relato es más que un milagro del Señor. Es más que el Señor diciéndole a los discípulos dónde poder ir a pescar. Este relato nos desvela quién es Jesús. Jesús es el Mesías. Jesús es el ungido de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y como vamos a ver esta mañana, por medio de este pasaje, Jesús tiene toda autoridad. Tiene autoridad sobre todo. Mirad en los primeros 3 versículos. Vemos la autoridad de Jesús en la enseñanza. La autoridad de Jesús en la enseñanza. El versículo 1 comienza diciendo: Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra. ¿Os acordáis el contexto? Lo vimos recién. Jesús está enseñando y esta historia pasa en Galilea. En Lucas 4:32 dice que Lucas establece que Jesús había asombrado a sus oyentes. Estaban admirados porque él enseñaba como alguien que tenía autoridad. En el pasaje paralelo, en Marcos 1:22, se admiran de su enseñanza, dice, porque Jesús les enseñaba como alguien que tenía autoridad y no como los escribas. ¿Y cómo se llaman los escribas entonces? Si Jesús enseñaba con autoridad, entonces quiere decir que los escribas no enseñaban con autoridad. Bueno, mirad lo que pasaba en ese tiempo. En ese tiempo un escriba, un rabino, usualmente citaba a otros rabinos o los doctores de la ley. No enseñaban nada que ellos habían desarrollado por sí mismos. En nuestros días pasa igual, ¿verdad? Predicadores y estudiosos citan a otros estudiosos para apoyarse en lo que dicen. Pero en los tiempos de Jesús iba más allá. Un escriba, un rabino, para validar su enseñanza, citaba más a otros rabinos que la misma palabra de Dios. Era más importante citar a un rabino conocido que citar la palabra de Dios. Pero Jesús no hacía eso. Jesús era el Dios hecho carne. Él no tenía que citar a nadie. Y aquí comenzamos la historia en el versículo 5. Vemos que Jesús está enseñando con autoridad. Y su autoridad era tal que la multitud comienza a agolparse para oír la palabra de Dios. Utiliza esta palabra agolparse. La gente se empieza a amontonar, se empieza a juntar. No sé si habéis estado alguna vez en una cola o con mucha gente. El gentío es tal a veces que no te puedes ni mantener en pie. Así es como está la gente. Quiere escuchar. ¿Pero qué quieren escuchar? Dice aquí que se agolpaban para oír la palabra de Dios. Habían venido a escuchar la palabra de Dios. Claro que había aquellos que querían ser sanados, como lo vemos en la Escritura. Otros que querían comer, como lo vamos a ver más adelante en otros pasajes.
Pero aquí Lucas escoge hablar del principio del ministerio del Señor y hablar de la enseñanza del Señor. Y claro, venían a escuchar la palabra de Dios. Venían a escuchar la palabra de Dios de parte del Dios hecho carne. Esto habrá sido algo increíble, algo sorprendente, impresionante escuchar al Señor enseñar. Y como ya nos describió Lucas en el capítulo 4, versículo 32, era admirable. La gente estaba admirado con las palabras del Señor. Tanto que Jesús ve la muchedumbre, ve el gentío que se agolpa y decide hacer algo que a nosotros nos parece peculiar. Mirad el final del versículo 1 al versículo 3. Estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de la tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Jesús está junto al lago de Genesaret. La zona del mar de Galilea es la zona del norte de Palestina, en la zona de Galilea, en Capernaum. Y mientras está allí y la gente se está agolpando, él ve dos barcas. Estos son dos barcos pesqueros. Lo más probable es que estos barcos no eran muy grandes, sino que eran barcos más pequeños. No sabemos exactamente qué tipos de barcos eran, pero sí en 1986 se descubrió en el mar de Galilea precisamente un barco que se le llama el barco de Jesús. No porque Jesús había estado en ese barco, no creo, pero sí porque es del primer siglo y nos puede ayudar a ver cómo eran los barcos en ese tiempo, barcos pesqueros. Más o menos mide este barco 8 metros de largo y 2,5 metros de ancho. Así que no eran barcos muy grandes. No sabemos si el barco de Pedro medía exactamente esto, pero más o menos nos ayuda a ver qué tipo de barcos eran. Lo importante es que Jesús está enseñando. Hay tanta gente que de repente ve dos barcas que están ancladas a la orilla y Lucas nos da información de que Jesús dice: "Me voy a subir a una de estas barcas". Ahora los pescadores no estaban en las barcas, sino que nos cuenta Lucas que estaban lavando las redes. Este trabajo ocurría después de pescar, lavar y remendar las redes para prepararla para el próximo día de trabajo. Así que mientras los pescadores están lavando, remendando las redes, Jesús sube a una de estas barcas, que era de Simón, y dice que se quiere separar un poco de la costa. Antes de seguir, tenemos que entender de que Jesús ya conocía a Simón Pedro. Eran conocidos. En el capítulo 4 de Lucas, en los versículos 38 y 39, vemos que Jesús ya había sanado a la suegra de Pedro. De hecho, Jesús había estado en la casa de Pedro. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vemos que Andrés, el hermano de Pedro, viene y le dice: "Hemos hallado al Mesías". Jesús ya lo había llamado a Pedro y a su hermano a ser su discípulo. De hecho, le había cambiado el nombre de Simón a Cefas o Pedro. Lo más probable es que Simón Pedro y su hermano Andrés y los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, seguían a Jesús, pero al mismo tiempo trabajaban como pescadores. Entonces Jesús le conocía. Volviendo a nuestro texto, Jesús sabe quiénes son estos hermanos, por eso entra en la barca de Simón y le pide que se separe un poco de la orilla. La razón por la cual se quiere separar de la orilla no solamente es que la gente le está empujando dentro del agua, pero también Jesús está pensando en los oyentes y su voz se puede escuchar mejor si él está un poco más retirado del lago, se escucharía con más potencia. Jesús quiere enseñar y está enseñando con autoridad. Y mirad cómo termina el versículo 3. Dice que sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Jesús se sienta a enseñar, así se enseñaba en ese tiempo, como un rabí. Pero
está enseñando con su propia autoridad. Jesús enseña con autoridad y la gente le sigue porque enseña con autoridad. La gente lo había reconocido, sabía que tenía autoridad. No iban a escuchar a cualquiera, estaban escuchando al Mesías. Esto me hizo pensar, cuando estaba estudiando esto, en nosotros. ¿Nos damos cuenta de la autoridad de Jesús? Tenemos la palabra de Dios aquí, delante nuestra. ¿Venimos a escuchar la palabra de Dios? ¿Vamos a escuchar la palabra de Dios? ¿O vamos y seguimos en pos de ideas y modas y estilos que pasan para acomodarnos a la cultura? La palabra de Dios tiene la misma autoridad hoy que cuando Jesús la estaba enseñando a la orilla de un mar en Galilea. ¿Obedecemos la palabra de Dios? ¿La reconocemos como la palabra de Dios? ¿La enseñanza de Dios revelada? Jesús tiene toda autoridad y la gente se da cuenta. Han escuchado y están ahí. Y hay tanta gente que se había agolpado que Jesús se pone ahora a enseñar retirado de la orilla y la gente le escucha. La autoridad de Jesús fue demostrada en la enseñanza aquí. Jesús tiene toda autoridad. Da igual si le obedeces o no, o lo que pienses de él. Quizás estás aquí por primera vez, o quizás hace mucho que vienes y dices, bueno, sí, Jesús tiene autoridad, pero todas estas cosas también tienen autoridad. La autoridad de Jesús fue demostrada en lo que él enseñaba y todavía tiene la misma autoridad. Mirad en los versículos 4 al 5, no solamente la autoridad de Jesús en la enseñanza, número 2, la autoridad de Jesús en la petición. En la petición. Versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5, respondiendo Simón dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Jesús estaba enseñando con autoridad, pero después de enseñar, se había acabado la enseñanza. Probablemente todos marcharon a casa, excepto los dueños de la barca. Estos 4 socios, Pedro, Andrés, los hermanos, y Jacobo y Juan, los otros hermanos. Y nos podemos imaginar que Jesús había acabado de enseñar y ahora estaba sentado en la barca y le dice a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Notad algo interesante del pedido de Jesús. Podemos leer esto y pensar, Jesús le está sugiriendo a Pedro que quizás sería bueno comer pescado para la cena. Así que ¿por qué no vamos a pescar algo? Jesús no le está insinuando. No le está diciendo, mira Pedro, como no tenemos nada que cenar y me apetece un poco de pescado, sería bueno ir a ver si pican los peces y pescar algo. No, Jesús habla con certeza aquí. Le da una orden con autoridad y le dice, sal a las profundidades del lago y echad vuestras redes para pescar. La autoridad de Jesús se ve aquí no solamente en la orden que le da a Pedro, porque cualquier persona podría haber dado esta orden, pero en la autoridad se ve también en la respuesta de Pedro. Jesús no era como aquellas personas que tienen una opinión sobre todo, ¿verdad? Que no sé si alguna vez escuchasteis a alguien así, que saben más que los médicos, que saben más que los entrenadores de fútbol, que saben más que estuvo en tu trabajo. No, este no era Jesús. Parece que Jesús le está dando una orden, pero mirad cómo responde Pedro. Versículo 5, respondiendo Simón, dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Pedro al principio responde como responderíamos todos nosotros. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada.
Por el uso del título maestro con Jesús, Pedro no está siendo irrespetuoso con el Señor. Parece que sí, a veces si lo leemos, quizás pensamos que Pedro está siendo un poco sarcástico con el Señor. No creo para nada que está pasando hasta aquí. Pero sí al principio hay un aire de que Pedro le dice, Señor, mira, nadie enseña como tú. Nadie predica y tiene autoridad como tú. Nadie echa demonios como tú. Nadie tiene la autoridad que tú tienes, pero te quiero recordar que estuvimos trabajando toda la noche. No hemos pescado nada, señores. No hay ni olor a pescado en el mar de Galilea. Pero es como si Pedro enseguida se da cuenta quién es y quién está delante de él. Comienza diciéndole, maestro, hemos estado trabajando toda la noche, no hemos pescado nada. Pero después se da cuenta, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Como que en un instante se dio cuenta quién estaba delante de él. Recordad que Andrés y por ende Pedro y sus amigos sabían quién era Jesús. Jesús es el Mesías, el ungido de Dios. Por eso dice, pero porque tú lo pides, echaré las redes. La autoridad de Jesús va más allá de lo que pensamos cuando leemos un pasaje así. Quizás pensemos, bueno, ¿qué más da? No tienen nada que perder. En ninguna instancia vemos esto de Pedro. No vemos, mira, ¿sabes qué? Para callarle la boca vamos a tirar las redes a ver qué pasa. No le está dando el gusto para callarle la boca. No le está dando el gusto al Señor porque no tiene nada que perder. Sino que aquí claramente Simón obedece al Señor. Recordad que Simón es el experimentado pescador, pero él obedece al Mesías. Pedro quizás no estaba de acuerdo con el Señor, pero eso no lo vemos aquí, sino que obedece a la autoridad del Señor. Y esto quizás pase desapercibido, pero es sumamente importante. Pedro obedece al Señor, aunque Pedro era el pescador experimentado. La autoridad de Jesús es tal que Pedro obedece. Pedro obedece. Yo nunca me había puesto a pensar en esto. Yo pensaba que Pedro estaba tratando de callar la boca al Señor. Pero le obedece al Señor, sabe quién está delante de él. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿obedecemos a la autoridad de Cristo en nuestras vidas? Cristo tiene toda autoridad, no lo necesita a nosotros para reconocer esa autoridad. ¿Obedecemos la autoridad de Cristo? Aunque no estemos de acuerdo, aunque empecemos, sí, bueno, bien, la Biblia dice eso, pero no sabes en la situación en la cual me encuentro. Aunque pensemos, sí estoy de acuerdo, pero en este caso las cosas son distintas. La autoridad de Jesús es tal que hasta en su petición, hasta en lo que dice, tiene autoridad. ¿Tiene autoridad el Señor en nuestras vidas? Hay otra faceta de la autoridad que vemos en este pasaje. En los versículos 6 y 7, aquí vemos un milagro. Es la autoridad de Jesús en el milagro. La autoridad de Jesús en el milagro. El versículo 6 dice, y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La autoridad de Jesús no está limitada solo a lo que dice, a lo que enseña, pero Jesús tiene autoridad sobre la creación también. Simón hace lo que Jesús le pide. Entonces pensemos en esta escena. Jesús le pide a Simón que salga a la parte más profunda. Recordad que la barca estaba anclada en la orilla. Por eso Jesús puede subirse y seguir enseñando. Simón obedece, saca la barca, van a una parte más profunda, pero como vamos a ver, no se van al medio del lago, sino que se van a un lugar cercano porque pueden comunicarse
con los que están en la orilla de la barca. Jesús también le pide que echen las redes y Simón lo hace. Están sus acompañantes con él. Jesús también le pide que echen, y mira lo que pasa. Pasa algo increíble aquí. Jesús está con Simón en la barca, no está más en la orilla del lago, y dice el versículo 6 que cuando lo hicieron, cuando echaron y respondieron las redes y cuando respondieron a Jesús, dice que encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. Estaban pescando con redes. Fueron tantas peces que encerraron que esas mismas redes que habían sido remendadas ahora se van a romper. Recuerda que estaban lavadas, remendadas, estaban listas para ir a trabajar, pero en la cantidad es tal que estas redes se rompen. Fue tal el problema que mirad el versículo 7 dice que entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Por eso vimos que no estaban en el medio del lago, sino que están cerca de la orilla. Ahora pueden hacer señas, no tienen walkie-talkies, no tienen móviles, sino que por medio de señas dicen, mira, tenemos muchos peces. No sé qué tipo de señas hicieron. Necesitan que los socios vayan a ayudarle. La cantidad es tal que dice que estos compañeros vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían las barcas. ¿Imaginaos esa escena? Tanta cantidad que las barcas, que no eran botes pequeñitos, eran barcas de pescar, se iban a hundir de la cantidad de peces. Algo sobrenatural había pasado. Algo totalmente fuera de lo común. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Simón y sus socios habían estado trabajando toda la noche y como dijimos antes, no había ni olor a pescado. Y ahora las dos barcas se van a hundir. Esto nos habla de la autoridad de Jesús. Jesús no era que sabía de un lugar especial. No era que Jesús sabía que si cruzaban esa parte de ahí había muchos más peces, por eso le llevó ahí, porque había estado pescando antes él. No, Jesús en este caso demuestra su autoridad sobre toda la creación. Jesús supo de un lugar donde estaban los peces congregados, sí, y en su soberanía van a ese lugar y van a parar todos estos peces a las redes de Simón y sus socios. Esto nos habla de la autoridad de Jesús sobre la creación. Cristo tiene toda la autoridad. Algo que ni Simón ni Andrés ni los que trabajaban con él podían controlar. Jesús pudo controlar lo que ellos no podían controlar. Esto nos hace pensar en este milagro y cómo Jesús hace esto para demostrar a sus discípulos que tenía la autoridad. Y no solamente eso, lo hace para demostrar quién era. ¿Quién era? Como vamos a ver, mirad la respuesta de Pedro en el versículo 8. Aquí encontramos el cuarto aspecto de la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús en su divinidad. En su divinidad. Versículo 8 dice, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Pedro está en la barca, trabajando, tratando de que su barca no se hunda. Hay muchos peces, quizás más de lo que había visto jamás en su barca. Están sus compañeros del otro lado, pero cuando Simón Pedro ve esto, ve lo que hizo el Señor, responde. Ya Pedro responde a menudo,
Pero mirad cómo responde en este caso, versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús. Pedro cae postrado a los pies de Jesús. Esto es una señal de que Pedro entendía que estaba frente a una de las personas más especiales del mundo. Pedro estaba delante de una persona que era más que un maestro. Pedro está delante del Mesías, delante de la divinidad de Jesús. Por eso cae frente a Jesús. Y mirad cómo continúa el versículo 8, dice: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Pedro sabe directamente y exactamente quién es Jesús. ¿Os acordáis? Lo vimos anteriormente en el Evangelio de Juan, cuando Andrés viene y le dice a su hermano Pedro, le dice: hemos encontrado al Mesías. No creo que Pedro tenía dudas ahí, pero ahora seguro que no las tiene. Ahora ha visto con sus propios ojos que Jesús es más que una persona común y corriente. Es más que un maestro que tiene labia. No, el Señor es el Hijo de Dios, el divino Hijo de Dios. Y mirad, cuando ve a Jesús, cuando se encuentra cara a cara con su divinidad, no le hace ninguna pregunta a Pedro. No le dice: ah, Jesús, ¿cómo sabías dónde estaban los peces? Ah, Jesús, me tienes que enseñar la próxima vez dónde va, porque realmente podemos ser ricos juntos. No, Pedro cae humillado delante del Dios hecho carne y proclama: soy un hombre pecador. No puedes estar cerca de mí, Señor. Inmediatamente ve su pecaminosidad. Ve quién es Él. ¿Por qué? Porque ve la santidad de Dios. Esto nos tiene que hacer acordar a Isaías capítulo 6. No tenemos tiempo de ir a ver este pasaje, lo podéis leer en casa. Pero cuando Dios llama a Isaías, e Isaías ve el trono de Dios y ve los querubines que están diciendo: santo, santo, santo. ¿Qué hace? ¿Se pone a hablar con los querubines? ¿Se pone a hablar con el Señor? Hace lo mismo que Pedro. Isaías 6:5 dice: ¡ay de mí! Porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos. Habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Vio su pecaminosidad, vio quién era Él. Y cuando Pedro viene cara a cara con la autoridad de Jesús en su divinidad, él se ve como es Él, un hombre pecador. Sabe que no merece estar ni en la misma barca, ni en el mismo lago, ni en Palestina con Jesús. Pero no es el único. Mirad en los versículos 9 y 10. Dice: porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. El asombro era tal, se había apoderado no solamente de Pedro, sino de todos los compañeros que estaban ahí. Al ver el milagro, al ver que Jesús había hecho este milagro con autoridad, se quedaron asombrados. La palabra asombrados, que es utilizada por Lucas en el Evangelio aquí, de Lucas y Hechos de los Apóstoles, es como le cuesta dar respuesta a lo que está diciendo. Este asombro no era: no me lo puedo creer, sino que este asombro era: esto solamente lo puede haber hecho Dios. No era: qué increíble este truco de magia. Era: Dios hizo este milagro. Estamos frente a Dios. También vemos aquí quiénes eran sus socios. No solamente Pedro trabaja con su hermano Andrés, sino que trabajan con los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. La autoridad de la divinidad de Cristo era tal que todos los que estaban presentes se quedan asombrados. Pedro cae postrados a los pies de Jesús, confesando su pecado.
le dice, Señor, soy un hombre pecador, ¿qué haces aquí conmigo? Hermanos, cuando venimos delante de la autoridad de Dios, no venimos exigiendo, no venimos pretendiendo que somos algo que no somos, sino que tenemos que venir humillados por nuestro pecado y decimos lo mismo que Pedro, apártate de mí, Señor, soy un hombre, una mujer pecador. Decimos como Isaías, ay de mí, Señor, tú me conoces, tú sabes quién soy yo. Y es verdad, todos somos pecadores, todos necesitamos un Salvador. Pedro y sus socios necesitaban un Salvador como lo necesitamos nosotros. Pero mirad por último, en los versículos 10 y 11, vemos la última faceta de la autoridad de Jesús. Quinto, la autoridad de Jesús en el llamado. La autoridad de Jesús en el llamado. Empezando al final del versículo 10 dice, y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Jesús ve a Simón. Claro que conoce lo que era Simón. ¿Quién era? Sabía que Simón era un pecador. Claro, todos eran pecadores. Pero no le hace caso a Simón. No se va, no lo deja solo. En su misericordia, en su bondad, Jesús no solamente no le deja en la barca porque era un hombre pecador, sino que lo llama al ministerio. Lo llama a ser pescador de hombres. Pedro está abrumado por su pecado. Está de rodillas, postrado delante del Mesías. Pero Jesús, en su autoridad, en su misericordia divina, le dice, no temas. A menudo cuando leía esta historia me preguntaba, ¿por qué le dice, no temas? Pero Pedro está abrumado por su pecado. Está agobiado porque sabe quién está delante de él. Sabe que Jesús es santo y sabe que él no lo es. Pero Jesús le dice, no temas. Le da seguridad. Pedro estaba donde Jesús lo necesitaba justamente. Estaba contrito por su pecado y al mismo tiempo Jesús, con autoridad y misericordia, lo llama a pescar hombres. Le llama a seguirle, a dejar todo y a pescar personas. Pedro había sido un pescador, pescaba peces. Ahora su trabajo va a cambiar. Ahora va a pescar hombres para la gloria de Dios. La respuesta de Pedro y sus socios, versículo 11, dice que después de traer las barcas a la tierra, dejándolo todo, le siguieron. Una respuesta inmediata. Una respuesta que no se deja esperar. Después de traer las barcas a la tierra, después de traer todos estos peces, ¿qué pasó? Lo dejan todo. Todo. Sus barcas, sus redes, sus empleados, sus negocios, sus contactos para vender el pescado, su puesto en el mercado. Todo. Lo dejan todo. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan siguen a Jesús. La autoridad de Jesús fue tal que los hombres dejan las barcas ancladas a la orilla, como vimos en el versículo 1, y le siguen. Como la historia de Mateo o Leví, el publicano. Cuando Jesús lo llama, él deja todo. Se levanta y le sigue. La autoridad de Jesús es tal que nadie se puede resistir. Nadie. Jesús tiene autoridad. Tiene toda autoridad. Toda autoridad. Y los discípulos le siguieron. Al final de su ministerio, después de resucitar de los muertos, Jesús le dice a sus discípulos, cuando le estaba dando la gran comisión en Mateo 28, 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Entonces, ¿cuál tendría que ser nuestra respuesta? ¿Cuál tendría que ser
tu respuesta y mi respuesta cuando vemos la autoridad de Jesús? Sumisión. Sumisión a su autoridad. No nos basta solamente reconocer que Cristo tiene toda autoridad. Los demonios saben quién es Dios y no pasa nada. Nosotros tenemos que someternos a la autoridad de Jesús. Tenemos que obedecer. Y en este pasaje Jesús demuestra su autoridad en varias formas. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿estamos obedeciendo la palabra de Cristo? Jesús demuestra su autoridad una y otra vez. ¿Nos estamos sometiendo a su autoridad con gozo, sabiendo que Jesús es el Dios del universo? Los discípulos se dieron cuenta quién era Jesús al ver este milagro. Y pienso en nosotros. No vamos a ver este tipo de milagro la próxima vez que vayamos a pescar. Pero tenemos la palabra de Dios y allí nos cuenta quién es Jesús. Nos habla de su autoridad, nos habla de su llamado, nos habla de su divinidad. La palabra de Dios nos pide que nos arrepintamos, que vengamos delante de Él convencidos de pecado. Él es el único que nos puede perdonar, el único que nos puede salvar. La autoridad de Cristo sigue tan vigente hoy como lo fue ese día en el mar de Galilea. Si estás aquí y no le conoces, Cristo te pide en su autoridad que te arrepientas de tus pecados y le sigas. Si estás aquí y no le conoces, arrepiéntete de tus pecados y ven a Él, pídele perdón por tus pecados. La paga del pecado es muerte. Pero como dice la palabra de Dios, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna, no en buenos pensamientos, sino en Cristo Jesús. Si estás aquí y no conoces a Cristo, ven a Jesús esta mañana y síguele. Y si estás aquí y conoces al Señor, si estás aquí y ya le sigues, entonces sométete a su autoridad. Sométete a la palabra de Dios. Ven a Él también. Ven a Él y Él nos hará descansar. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ella. Señor, ¿cuántas veces venimos delante de ti y nos olvidamos de que tienes toda autoridad? Señor, yo confieso que también me olvido a menudo de cuando estoy orando, tú tienes toda autoridad. Señor, ayúdanos como iglesia a someternos a tu autoridad. Señor, qué mejor persona de someternos que a un Dios misericordioso. Que oramos por aquellos que están aquí y no te conocen, aquellos que no se han sometido a tu autoridad. Padre, obra en sus corazones. Señor, obra para salvación esta mañana. Señor, abre corazones, Señor, que tu Espíritu obre y convenza de pecado. Para tu gloria, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.